Al menos 34 personas perdieron la vida trágicamente en 6 estados cuando devastadores tornados y tormentas severas azotaron el medio oeste y el sur de los Estados Unidos. Toda esta destrucción es parte del mismo poderoso sistema de tormentas que pasó por el área de Chicago, dejando tras de sí su propio rastro de daños. Continúan llegando informes de todo el país que pintan un panorama sombrío de la destrucción. Pero en medio de este caos, algo extraordinario ha captado la atención de millones. Testigos presenciales afirman haber visto a Jesucristo, el Príncipe de la Paz, en el cielo, rodeado de figuras angelicales radiantes. Los vídeos e imágenes de este espectáculo se han vuelto virales en cuestión de minutos, dejando a la gente de ciudades y pueblos pequeños en un estado de conmoción, miedo y asombro. Los cristianos se reúnen, oran, lloran y colectivamente se hacen la misma pregunta: ¿podría ser este el fin? No se trata solo de un puñado de creyentes que hacen afirmaciones aisladas. Desde Nueva York hasta Los Ángeles, desde el cinturón bíblico hasta el noroeste del Pacífico, la gente informa visiones similares. Una figura resplandeciente con apariencia humana, suspendida en el cielo con los brazos extendidos y una luz irradiando a su alrededor. Muchos dicen que la figura se parecía a las representaciones tradicionales de Jesucristo. Para otros, no había necesidad de comparación. La experiencia los dejó tan asombrados que se desplomaron en reverencia, seguros de que estaban presenciando un evento divino. Este avistamiento llega en un momento en que la nación ya está al límite. Las divisiones políticas se están ampliando, el malestar social se está extendiendo y la confianza en las instituciones se ha desplomado a un mínimo histórico. El miedo y la incertidumbre se han convertido en el aire que respiramos. Y luego esto, un acontecimiento que no se puede ignorar, por mucho que algunos lo intenten. En los días posteriores a estas visiones celestiales, un fenómeno nuevo e inquietante comenzó a perturbar ciudades de todo Estados Unidos, sonidos profundos y resonantes, antinaturales y siniestros, que resonaban en el aire sin un origen claro. Comenzó poco después del amanecer. La gente hizo una pausa en sus rutinas diarias, en las calles, en sus hogares, en el trabajo, y se dio cuenta de que todos estaban escuchando lo mismo, un zumbido bajo y vibrante que gradualmente se convirtió en algo mucho más perturbador, un estallido parecido a una trompeta que sacudió el cielo, muy parecido a un trueno, aunque no había nubes de tormenta. Y no fue solo un hecho de una sola vez. Este sonido espeluznante regresaba una y otra vez en momentos aleatorios y en diferentes lugares: Los Ángeles, Dallas, Chicago, Miami e incluso pequeños pueblos del medio oeste. No había aviones sobrevolando, ni sirenas a todo volumen, ni terremotos. El sonido no solo se escuchó, se sintió. Sacudió edificios, hizo que los pájaros volaran presas del pánico y dejó a los animales frenéticos. Los vídeos lo capturaron claramente, se extendieron como la pólvora por internet y atrajeron millones de visitas en horas. Las teorías sobre la fuente del sonido han variado, desde experimentos militares y tecnología secreta hasta profecías apocalípticas, pero ninguna de ellas es válida. El sonido parecía venir de la nada y de todas partes al mismo tiempo. En las ciudades, los dispositivos electrónicos fallaron. Los teléfonos zumbaban con símbolos estáticos o crípticos. Los relojes se paraban o giraban sin control. La gente relataba sueños vívidos de fuego, agua y algo que descendía del cielo. Algunos se despertaron con extrañas marcas en la piel, con forma de cruces o símbolos desconocidos. Otros notaron reflejos extraños e inconexos en los espejos que no coincidían con sus propios movimientos. A medida que se desarrollaron estos inquietantes acontecimientos, los ojos del mundo se dirigieron a Estados Unidos. Se cancelaron vuelos internacionales, se reforzaron las fronteras y las imágenes de satélite revelaron enormes formaciones de nubes sobre lugares clave: la Estatua de la Libertad, el National Mall y el Monte Rushmore. Estos lugares estaban rodeados por una luz pulsante e inexplicable, visible desde la órbita. Sin embargo, las agencias gubernamentales guardaron silencio y no hicieron declaraciones. Esta falta de explicación no hizo más que alimentar los temores y especulaciones que circulaban entre el público. Entonces sucedió algo aún más inquietante.
Cuando amaneció sobre la nación, el cielo cambió a un tono antinatural, dorado pálido al principio, luego rojo intenso. Este no era un amanecer cualquiera. La luz era intensa, opresiva, proyectando un brillo espeluznante sobre ciudades, campos y suburbios por igual. Las sombras se extendían de forma antinatural. Parecía extraño, casi artificial. La gente se apresuró a capturar este extraño fenómeno con sus teléfonos y cámaras, pero las imágenes no lograron transmitir todo su impacto. Esto no era algo que simplemente se pudiera ver, era algo que podías sentir en lo profundo de tu alma. A medida que avanzaba el día, el tono rojo se intensificaba. Al mediodía, las principales ciudades estaban bañadas por una tenue luz naranja quemada, como si el sol hubiera sido filtrado a través de una lente antinatural. Algunos lo compararon con la luz que se ve antes de un incendio forestal, pero no había fuego ni humo, nada que explicara el siniestro resplandor. Los medios de comunicación transmitieron en vivo desde los tejados de Nueva York, Washington D.C. y Los Ángeles, capturando el cielo rojo sangre y el asombro silencioso de las multitudes debajo. La atención mundial estaba firmemente fijada en Estados Unidos. ¿Fue esto un hecho natural o fue algo más? Los científicos guardaron silencio, los políticos ofrecieron vagas garantías y los líderes religiosos estaban divididos. Sin embargo, entre la gente prevalecía un pensamiento: este no era el final, era el comienzo. El cielo se había quedado en silencio, pero la sensación de presentimiento solo se había profundizado. Las explosiones habían cesado, pero el peso del luminoso cielo rojo flotaba sobre la nación como una advertencia que nadie podía ignorar. Luego, el 14 de marzo de 2025, el mundo observó cómo la luna de sangre, un raro y misterioso eclipse rojo, iluminaba los cielos de todo el mundo. Millones de personas lo vieron, muchos se detuvieron para tomar fotografías, pero solo unos pocos entendieron su verdadero significado. Para la mayoría, fue simplemente un extraño evento celestial, una maravilla pasajera de la naturaleza. Pero para aquellos que están en sintonía con los significados proféticos detrás de tales señales, esto no fue una coincidencia, fue una advertencia, un presagio de lo que estaba por venir. Incluso los escépticos empezaron a reconsiderarlo. Lo que antes parecía una superstición ahora estaba tomando forma como una realidad innegable. El momento fue demasiado preciso y las consecuencias demasiado graves. Apenas unas horas después de la luna de sangre, la destrucción arrasó Estados Unidos con una intensidad aterradora: 40 tornados. Sí, 40 tornados en una sola noche, arrasando 17 estados con una fuerza inimaginable. Millones de estadounidenses, que vivían su vida cotidiana, de repente se encontraron luchando por encontrar refugio, huyendo de la devastación y orando por su supervivencia. Y esto fue solo el comienzo. Las alertas meteorológicas se encendieron en todo el país. Millones de personas permanecían en alerta máxima, preparándose para lo que los meteorólogos describieron como un brote histórico de clima severo. No eran tormentas primaverales ordinarias. Se trataba de tornados violentos de larga trayectoria, capaces de recorrer kilómetros, destruyendo todo a su paso con vientos que alcanzaban hasta 80 millas por hora. La escala del sistema de tormentas no tenía precedentes. Estados como Missouri, Mississippi, Luisiana, Alabama y otros fueron azotados por tormentas monstruosas que dejaron tras de sí escenas de absoluta devastación. Barrios enteros fueron arrasados, líneas eléctricas derribadas y casas reducidas a escombros. Más de 40 tornados abrieron un camino de destrucción en el corazón de Estados Unidos. La gente lo llama apocalíptico. Las carreteras están intransitables, las ciudades están en ruinas y los servicios de emergencia están desbordados. Y todo esto se desarrolló a raíz de la luna de sangre. Lo que estamos presenciando es una convergencia de desastres naturales, señales extrañas en los cielos y una nación sumida en el caos. Este no es un clima cualquiera. Esta es una advertencia, un mensaje fuerte e inequívoco. Sin embargo, muchos siguen haciendo la vista gorda.
Pero ¿cuánto tiempo más podremos darnos el lujo de negar lo que se está desarrollando ante nosotros? Los acontecimientos de las últimas 24 horas han sacudido al país hasta lo más profundo. Con millones de personas todavía en vilo, enfrentando la amenaza de más tormentas, la pregunta ya no es si las cosas empeorarán, sino cuándo. El colapso ha comenzado y ya no somos meros espectadores. Lo estamos viviendo. ¿Estás listo, mis queridos hermanos y hermanas? ¿Lo sienten, el peso de lo que está pasando? ¿Puedes conectar los puntos? Si crees que el estallido del tornado es la única señal de destrucción, permíteme asegurarle que no lo es. El mundo está cambiando y está sucediendo ante nuestros ojos. La misma noche de la luna de sangre y el eclipse, Donald Trump, una figura estrechamente vinculada a los acontecimientos proféticos del fin de los tiempos, anunció un ataque militar. Estados Unidos lanzó un ataque aéreo en Yemen, encendiendo otro frente en un mundo ya inestable. Trump hizo el anuncio en su plataforma Truth Social. Y seamos claros, esta medida no quedará sin respuesta. El enemigo tomará represalias, las tensiones aumentarán y el mundo se verá sumido aún más en el conflicto y el caos. Como si eso no fuera suficiente, otro evento inquietante tuvo lugar en Serbia, donde casi 300,000 personas se reunieron para protestar, solo para ser dispersadas por un arma sónica diseñada para dispersar multitudes a través de ondas sonoras. El pánico estalló en las calles de Europa. Pregúntese por qué ahora. ¿Por qué sucede todo esto después del eclipse de Purim? ¿Y qué viene después? Las señales están por todas partes, pero millones de personas siguen sin darse cuenta. El colapso ha comenzado. Esto no es una especulación, es una realidad. Si todavía estás cuestionando, todavía tratando de explicar estos eventos, te estás preparando para que te tomen por sorpresa. 40 tornados en una sola noche, 17 estados en ruinas, hogares destruidos, vidas destrozadas. Esta no es una típica temporada de tormentas. Esta es una llamada de atención, una advertencia divina para quienes tienen ojos para ver y oídos para oír. Para aquellos que se burlan, ignoran o desestiman estas señales, llegará un momento en que ya no habrá más advertencias, solo juicio. Génesis 1:1 nos recuerda que las luces del cielo fueron colocadas allí como señales y estaciones. Dios siempre ha hablado a través de los cielos y está hablando ahora. Pero la pregunta sigue siendo, ¿hay alguien escuchando? Y mientras el mundo se tambalea al borde del abismo, la guerra se agita. Los ataques a los enemigos de la humanidad han comenzado y la mano del juicio se mueve por la tierra. Esto es solo el comienzo. No te dejes engañar. La oscuridad tomará represalias. Se intensificará, provocando caos y confusión. Y cuando esto suceda, aquellos que han estado dormidos se despertarán con una pesadilla. No se trata solo de Oriente Medio. Mire a Serbia, cientos de miles de personas protestaron, solo para ser silenciadas por armas sonoras. Esta es una prueba de control de silenciamiento de la resistencia. Y si crees que esta tecnología no se difundirá, es que no estás prestando atención. Entonces, la pregunta ahora es, ¿qué hacemos nosotros como creyentes? ¿Cómo nos preparamos? Primero debemos comprender el momento en el que nos encontramos. Este no es momento para distracciones ni complacencia. El mundo está cambiando rápidamente. La profecía se desarrolla diariamente y ya no está distante, está aquí. Debemos despertar, armarnos, ponernos bien con Dios, mantenernos alerta, compartir la verdad y orar sin cesar. El tiempo es corto. Las advertencias están aquí. La batalla es real y nacimos para un momento como este. Este no es momento para la complacencia. Este no es el momento de actuar como si todo fuera normal, porque no lo es. El mundo tal como lo conocíamos ha cambiado. Ya nada volverá a ser lo mismo. El cambio ha ocurrido. La profecía se está desarrollando ahora. Los dolores de parto van en aumento.
Solo aquellos arraigados en la palabra de Dios y vestidos con su armadura se mantendrán firmes cuando llegue la próxima ola. La oración es esencial. Es nuestra arma, nuestra defensa, nuestra conexión con aquel que tiene el universo en sus manos. Nunca subestimes el poder de un creyente que ora en estos tiempos. Nos encontramos en medio de una batalla espiritual, una que no es contra sangre y carne, sino contra fuerzas invisibles de la oscuridad que buscan socavar y destruir. Si no participas activamente en esta guerra espiritual, ya eres vulnerable a sus ataques. Ahora más que nunca es momento de distanciarnos del mundo. Dejemos de lado las falsas seguridades, las distracciones y las comodidades que Babilonia tiene para ofrecer. Muchos todavía se aferran a sus rutinas familiares, su entretenimiento y la fugaz sensación de seguridad que estas cosas brindan, pero son temporales. Pronto nos los quitarán. Y cuando llegue ese momento, la pregunta será, ¿seguirás confiando en Dios? Este es un momento para buscar comunidad. El camino que tenemos por delante será difícil y nadie podrá recorrerlo solo. Encuentra a aquellos que están despiertos, aquellos que reconocen las señales y se están preparando para lo que está por venir. Los verdaderos creyentes se necesitarán unos a otros en los días venideros, permaneciendo unidos en la fe y soportando los desafíos que se avecinan. Observemos el mundo en el que vivimos. Inestabilidad económica, fluctuaciones del mercado, interrupciones en la cadena de suministro y rumores de escasez de alimentos. Esta no es simplemente otra crisis económica, es parte de un plan más amplio que se está desarrollando. Los sistemas del pasado se están desmoronando y un nuevo orden surgiendo. Con ello vendrán exigencias de lealtad. Muchos se verán obligados a cumplir porque no tendrán otra opción. Pero para aquellos que se han preparado, para aquellos que han escuchado al Espíritu Santo, Dios les proporcionará un camino. Ahora es el momento de prepararse espiritual, mental y físicamente. No espere hasta que el caos ya haya llegado. Los días venideros pondrán a prueba a todos, y solo aquellos que hayan construido sus vidas sobre el fundamento sólido de Cristo perdurarán. A los que se burlan, acordaos de los días de Noé. Se rieron y ridiculizaron hasta que llegó la inundación, y entonces ya era demasiado tarde. No espere hasta que sea demasiado tarde. Vuélvete a Dios ahora. Ponte bien con Él ahora, porque lo que viene lo sacudirá todo. Solo aquellos que confían en el Señor permanecerán inquebrantables. Estar listo. El momento es ahora. En estos tiempos difíciles, Padre, levanto a Estados Unidos y a todas las naciones que experimentan devastación, pérdida y agitación. Los tornados que asolaron a los Estados Unidos, las violentas tormentas que redujeron a escombros ciudades enteras. Señor, sabemos que no son meros actos de la naturaleza, son advertencias tuyas, señales de que algo más grande se está desarrollando. Estás sacudiendo los cimientos mismos para despertar un mundo dormido. La luna de sangre, el eclipse de Purim y ahora esta cascada de desastres. Tú estás hablando, Señor, pero ¿cuántos realmente están escuchando? ¿Cuántos siguen ciegos a la verdad que se está revelando ante ellos? Te pido, Padre, que abras los ojos de los ciegos. Quita el velo a quienes no pueden ver la verdad. Que se den cuenta de que esto no es una coincidencia. Este es un sacudimiento divino, un llamado al arrepentimiento, una súplica para que los perdidos regresen antes de que sea demasiado tarde. Ruego tu misericordia para los inocentes, para aquellos que están atrapados en medio de estas tormentas, tanto físicas como espirituales. Esta noche hay familias que lo han perdido todo. Sus casas han quedado reducidas a escombros. Sus vidas han sido desarraigadas. Sus futuros son inciertos. Extiende tu mano poderosa, Señor, y cúbrelos con tu paz y provisión. Que recurran a ti como su única fuente de esperanza y salvación, encontrando en ti lo que este mundo nunca podrá ofrecer. A medida que las tormentas azotan, también somos testigos de la propagación de la guerra y de los rumores de un conflicto mayor.
Los líderes mundiales están tomando decisiones con consecuencias que van mucho más allá de lo que la mente humana puede comprender. La misma noche de estos signos celestiales, el expresidente Donald Trump, una figura intrincadamente ligada a la profecía del fin de los tiempos, anunció ataques militares contra los que llamó los enemigos de la humanidad. Ya se ha llevado a cabo un ataque aéreo en Yemen y las represalias parecen inevitables. El mundo está al límite, el tablero de ajedrez se está moviendo y el conflicto se está extendiendo. Sin embargo, no ponemos nuestra fe en los hombres, en los gobiernos o en los líderes que suben y caen. Nuestra confianza está solo en ti, porque solo tú eres soberano. Levantas reyes y los derribas. Tu orquesta es el curso de las naciones. Incluso en medio de la guerra y la destrucción, tu mano permanece firme e inquebrantable. Nunca te pillan con la guardia baja. Tú tienes el control, Padre. Oro por las víctimas inocentes de este conflicto, los niños, los ancianos, las madres y los padres que no quieren tener nada que ver con la guerra, pero que ahora se encuentran atrapados en sus garras mortales. Sé su escudo, su fortaleza y su protector. No dejes que los designios de las tinieblas prevalezcan sobre ellos. Vemos el avance del mal, la maldad que busca marcar el comienzo de una era de control, engaño y miedo. Pero nosotros, tu pueblo, no estamos ciegos. Vemos la batalla. Nos mantenemos firmes, vestidos con toda la armadura de Dios, resistiendo la oscuridad que busca consumir la tierra. Levanto al pueblo de Serbia, Señor, donde hemos sido testigos del inquietante aumento de la tiranía y el control. Casi 300,000 personas se reunieron en una protesta pacífica, solo para encontrarse con violencia y opresión. Se utilizaron armas sólidas diseñadas no para matar, sino para quebrantar el espíritu, forzar la sumisión y silenciar la disidencia. Esto es solo el comienzo. Se están activando sistemas de control y pronto todas las naciones sentirán los efectos. Pero tu poder es mayor, Señor. Tu reino es eterno y tu verdad no puede ser silenciada. Ningún arma forjada contra nosotros prosperará. Incluso frente a la persecución, no nos doblegaremos, no seremos silenciados y no haremos concesiones. Estos eventos no son aleatorios. Se están desarrollando muy cerca del eclipse de Purim por una razón. Tú estás hablando, Dios. Estás sacudiendo los cielos y la tierra, llamando la atención de tu pueblo. La cuestión ya no es si tú hablas, sino quién escuchará, quién se humillará ante ti, quién buscará refugio en tu presencia, quienes estarán como atalayas, advirtiendo a otros mientras todavía hay tiempo. Seamos esas personas, Señor. No estemos entre los distraídos, los engañados o los tibios que ignoran tu voz. Seamos quienes te escuchan, quienes obedecen y quienes actúan. Derrama discernimiento sobrenatural sobre tu pueblo en esta hora. No nos dejemos llevar por las narrativas de los medios de comunicación, el miedo que se apodera del mundo o las mentiras del enemigo. Danos ojos para ver más allá de la superficie, para reconocer la guerra espiritual que se libra a nuestro alrededor. Seamos prudentes como serpientes, pero mansos como palomas, manteniéndonos firmes en la fe y caminando en la verdad. Pedimos estrategias divinas. Enséñanos cómo prepararnos, cómo proteger nuestros hogares, cómo proteger a nuestras familias y cómo movernos según tu voluntad en el caos. Fortalece a todo creyente que esté atenazado por el miedo. Reprendemos el miedo en el nombre de Jesús, porque no nos has dado espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Aunque la tierra tiemble, nosotros no seremos conmovidos. Aunque las naciones se desmoronen, nuestro fundamento permanece firme en ti. Aunque la destrucción se avecina, nos refugiamos bajo la sombra de tus alas. Que el avivamiento surja de las cenizas, Señor. Que el temor de Dios vuelva a los corazones de los hombres. Que los burladores y burladores caigan de rodillas en arrepentimiento. Sacude a tu iglesia de su letargo. Retira a los lobos de los púlpitos. Desenmascara a los falsos maestros y levanta verdaderos profetas que declararán con valentía tu palabra sin temor.
Mientras estos acontecimientos se desarrollan ante nosotros, que nuestros corazones permanezcan en paz. Ya nos has dicho lo que está por venir y confiamos en ti. Tú eres nuestra roca, nuestro libertador, el Alfa y la Omega. Nada te sorprende y nada escapa a tu atención. Incluso en la tormenta, tú reinas. Cubre a cada persona que lea esto con la preciosa sangre de Jesús. Que caminen en sabiduría, discernimiento y fe inquebrantable. Fortalécelos para los días venideros. Anclalos en tu palabra eterna, en el nombre poderoso e incomparable de Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. El mundo con el que amanecimos hoy ya no es el mismo que era ayer. Se ha mostrado al mundo una señal profética de Dios mismo y muchos la han pasado por alto. Aquí mismo, en Estados Unidos, esta situación podría haber sido mucho peor. En la noche de luna de sangre, durante el eclipse de Purim, todos vieron el eclipse, pero pocos notaron la señal profética que era tan claramente evidente, marcando la línea de tiempo en la que ahora hemos entrado. Antes de profundizar en este signo en particular, permítanme compartir algo que personalmente encontré muy extraño y sobrenatural. Los científicos están desconcertados por un extraño suceso ocurrido en Irán, donde una playa quedó misteriosamente teñida de rojo sangre después de una lluvia. Los expertos afirman que este fenómeno fue causado por la mezcla del suelo de color rojo con la lluvia, pero muchos creen que hay más en esto de lo que parece. Es una señal que solo los espiritualmente despiertos pueden comprender verdaderamente. En todo Estados Unidos, una lluvia roja similar ha provocado miedo y confusión, dejando a los científicos luchando por encontrar respuestas. Calles, ríos y campos se han teñido de este inquietante color carmesí. Los hospitales informan de extrañas irritaciones cutáneas y problemas respiratorios entre las personas expuestas a la lluvia. Mientras los científicos buscan una explicación natural, muchos empiezan a preguntarse si se trata de una advertencia desde arriba. En un momento en el que aumentan las tensiones entre Israel, Irán y Estados Unidos, esta lluvia de color rojo sangre es más que un simple fenómeno meteorológico extraño. Es una advertencia divina, un mensaje del Dios de Israel. Cuando Dios envía señales, lo hace con un propósito. La luna de sangre de Purim ya era un símbolo poderoso, pero este fenómeno en Irán y Estados Unidos es una clara indicación de que el juicio está en el horizonte. Cuando Dios advirtió a Egipto a través de Moisés, convirtió las aguas del Nilo en sangre como señal de juicio. Ahora, mientras Irán declara abiertamente su hostilidad hacia Israel y Estados Unidos se encuentra en la encrucijada del conflicto, la tierra misma se ha vuelto roja, una ominosa advertencia que no podemos ignorar. Esto no es solo un hecho natural, es un llamado de Dios. Debemos prestar atención a estas señales porque el juicio se acerca. Lo que hace que este evento sea aún más extraordinario es que, durante este raro y poderoso eclipse, quienes prestaron mucha atención sintieron un cambio repentino e inexplicable en la atmósfera. Los testigos presenciales informaron haber sentido una abrumadora sensación de presencia divina, mientras que otros experimentaron visiones vívidas, sueños extraños e incluso señales inusuales en su entorno. Esto estuvo lejos de ser un eclipse ordinario. Fue una advertencia celestial, un momento crucial en el tiempo que indica que estamos al borde de algo monumental. La pregunta ahora es, ¿fuiste testigo de este momento o te perdiste lo que podría ser uno de los mayores signos proféticos de nuestra era? Debes entender que este no es un momento cualquiera. La Biblia predijo ese momento en Joel 2:31, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor, grande y terrible. Ahora hemos visto una luna de sangre, un eclipse solar y señales siniestras en la tierra. Todo ello en un mundo al borde de la guerra, con tensiones aumentando a niveles sin precedentes. El evento no ocurrió de forma aislada. Tuvo lugar en una nación que lanza amenazas contra Israel, un país cuyo futuro está cada vez más entrelazado con el destino del mundo entero. Estamos siendo testigos de cómo se unen las piezas de la profecía, pero muchos siguen sin ser conscientes de su significado. ¿Por qué es tan importante una luna de sangre en Purim?
Porque Purim conmemora la liberación milagrosa del pueblo judío de la aniquilación por parte de Dios. En el libro de Esther, Amán conspiró para destruir a los judíos, pero Dios frustró sus malvados planes. Y hoy nos encontramos en una situación similar. Israel está una vez más bajo amenaza. Las naciones conspiran contra ella y sus enemigos se están reuniendo en las sombras. ¿No ves los paralelos? ¿No puedes reconocer la hora en la que estamos viviendo? La historia se desarrolla ante nuestros ojos y Dios está llamando urgentemente a su pueblo a prestar atención. No se trata solo de Israel o Irán, esto concierne al mundo entero. ¿Y qué pasa con Estados Unidos? Si crees que este letrero se limita al Medio Oriente, te estás perdiendo el panorama general. La luna de sangre no era una señal para una sola nación. Fue un mensaje global que marcó un cambio en la línea de tiempo y señaló la aceleración de eventos proféticos que se desarrollarán rápidamente, dejando a muchos conmocionados e incrédulos. Los próximos meses serán críticos. Mire lo que sucede en Israel. Observe la economía global. Observe los cambios en el liderazgo. No vamos a volver a lo que antes considerábamos normal. Nos precipitamos hacia el cumplimiento de la profecía. Fenómenos extraños e inexplicables ya han comenzado a surgir en todo Estados Unidos, generando oleadas de miedo y confusión entre quienes están prestando atención. Han surgido informes de sonidos misteriosos que emanan del cielo en múltiples lugares, ruidos extraños, profundos y resonantes que desafían toda explicación. Algunos los han descrito como sonidos parecidos a trompetas, gemidos metálicos e incluso explosiones lejanas, pero no se ha ofrecido ninguna explicación oficial. En Nueva York, los residentes informaron haber escuchado un ruido prolongado y espeluznante, parecido a una trompeta, que reverberaba en el paisaje urbano. Algunos lo compararon con un gemido metálico que se extendió por el cielo durante horas. Los vídeos del evento muestran a la gente deteniéndose en las calles, mirando hacia arriba con terror y confusión. Muchos recurrieron a las redes sociales y preguntaron, ¿es este el sonido del juicio? En Texas, vibraciones de baja frecuencia sacudieron las casas en plena noche y despertaron a la gente de su letargo. El ruido parecía provenir del cielo mismo, una fuente antinatural e imposible de rastrear. Los sismólogos no encontraron evidencia de un terremoto, y las autoridades militares negaron cualquier participación. Sin embargo, el sonido persistió, a veces desvaneciéndose antes de regresar con una fuerza que parecía casi deliberada, como si estuviera destinado a ser escuchado. Luego estaban las luces en California. Varios testigos capturaron extrañas formaciones de orbes brillantes flotando sobre la costa del Pacífico. A diferencia de los aviones convencionales, estas luces se movían con una precisión espeluznante, cambiando en perfecta sincronización antes de desaparecer en un instante. El control de tráfico aéreo informó que no había aviones en el área y los oficiales militares no ofrecieron explicaciones. Algunos los descartaron como drones, pero el tamaño y el movimiento de estas luces desafiaban tal explicación. Mientras tanto, en Florida, un piloto que volaba cerca de Miami grabó imágenes de una enorme formación de luz circular que aparecía sobre las nubes. Las luces parpadearon, se expandieron y desaparecieron casi instantáneamente. Poco después, los pilotos de otros vuelos informaron breves fallos en los instrumentos, como si alguna fuerza invisible hubiera interferido con sus sistemas. No son solo los humanos los que han notado estos extraños sucesos. Los animales, profundamente en sintonía con el mundo invisible, se han comportado de manera errática en todo el Medio Oeste. Bandadas de pájaros han estado volando en forma caótica y arremolinada, rompiendo sus rutas migratorias habituales, como si huyeran de algo invisible. En el estado de Washington, miles de cuervos se reunieron en una sola área y su incesante graznido cesó repentinamente antes de que un profundo silencio se apoderara de ellos. A lo largo de la costa este, las ballenas han encallado en cantidades récord. Los científicos especulan que las interrupciones del sonar o los cambios en las condiciones oceánicas pueden ser los culpables, pero la escala del evento, cientos de ballenas arrastradas a la costa en cuestión de semanas, no tiene precedentes.
Los biólogos marinos han observado que las ballenas parecían angustiadas, casi como si sintieran un desastre inminente. En las zonas rurales de Nebraska y Montana, los agricultores han observado rebaños enteros de ganado inmóviles durante horas, mirando en una dirección, como si escucharan algo más allá de la percepción humana. Los perros han estado ladrando al cielo en plena noche y los caballos se han vuelto asustadizos, negándose a salir de sus recintos. Aquellos de ustedes que hayan sentido una agitación dentro de su espíritu, un inquebrantable sentido de urgencia, sepan esto, no están imaginando cosas. Lo que estás sintiendo es real. Se ha producido un cambio. El mundo ya no es el mismo. El eclipse de Purim fue un marcador claro, una señal divina de que hemos entrado en una nueva fase. Y déjenme decir esto, Dios no solo está advirtiendo a las naciones, Él está advirtiendo a la gente. Algunos de los que están viendo esto ahora mismo necesitan tomar una decisión. Has estado tibio, sentado en la valla, ignorando los impulsos de tu corazón. Pero os digo que ya pasó el tiempo de la indiferencia. Ya no puedes permitirte el lujo de permanecer dormido en esta hora. No podéis permitiros distraeros por el ruido y el caos del mundo mientras el cielo hace sonar la alarma. Dios está llamando a su pueblo a mantenerse firme, a estar alerta, a interceder y a ser valiente. Ha llegado el momento de despertar. ¿Escuchas el llamado o estarás entre aquellos que miran hacia atrás y se dan cuenta demasiado tarde de lo que tenían ante sus ojos? Es necesario proclamar la verdad, porque lo que viene a continuación sacudirá los cimientos mismos del mundo, un aumento de los conflictos, la inestabilidad económica y el colapso de las estructuras globales. Estas no son amenazas lejanas, son inminentes. Naciones que alguna vez parecieron invulnerables flaquearán. Las economías que alguna vez prosperaron estarán al borde del colapso. Las alianzas que alguna vez fueron inquebrantables temblarán, a medida que la confianza entre las naciones se desintegre y las divisiones se profundicen. Los próximos días no traerán un retorno al status quo. En cambio, marcarán el comienzo de una era de profunda transformación, donde solo aquellos con una fe inquebrantable perdurarán. Mira América. Observemos las crecientes divisiones, el malestar interno y la agitación sin precedentes que hierve bajo la superficie. Las ciudades que alguna vez estuvieron llenas de prosperidad son ahora campos de batalla de ideologías y conflictos. Se ha apoderado de un espíritu de confusión que ha sembrado la discordia entre su gente. El tejido mismo de la nación está siendo puesto a prueba, con una rápida escalada de la decadencia moral y la anarquía. Los pilares, alguna vez inquebrantables, del gobierno, la economía y la sociedad ahora están temblando. La confianza en las instituciones está menguando y ha comenzado una gran sacudida. Aquellos que disciernen saben que esto no es solo un cambio político, es una batalla espiritual que se manifiesta en el mundo físico. Observemos las alianzas cambiantes entre Estados Unidos y sus socios globales. Lazos que antes parecían inquebrantables ahora están en duda. Europa, que alguna vez fue un símbolo de estabilidad, ahora está sumida en una agitación económica y política. Sus cimientos tiemblan bajo el peso de la crisis. Las alguna vez invencibles alianzas occidentales se están desgastando, a medida que las naciones se vuelven hacia adentro, centrándose en su propia supervivencia en lugar de en la unidad. Las rutas comerciales, las cadenas de suministro y las relaciones diplomáticas que alguna vez mantuvieron al mundo en equilibrio están comenzando a fracturarse. El mundo está entrando en una época de gran incertidumbre y quienes depositan su confianza en los sistemas humanos se verán atrapados en la tormenta. Pero esto no es simplemente una crisis geopolítica. Es una batalla espiritual. El espíritu de Amalek está resucitando. Esta es la misma fuerza que buscó destruir a Israel en los días de Esther. El mismo poder oscuro que se ha opuesto al pueblo de Dios a lo largo de la historia. Es un espíritu de engaño, división y destrucción que actúa a través de naciones, líderes e ideologías para generar caos y opresión. Sin embargo, tal como en los días de Esther, Dios levantará un remanente. Habrá quienes se nieguen a ceder ante las presiones del mundo, los que se mantienen firmes en la fe,
aquellos que declararán su nombre con valentía. El miedo no los silenciará. No se dejarán llevar por las mareas cambiantes de la cultura y el engaño. Se mantendrán firmes sobre el fundamento inquebrantable del Señor, incluso cuando el mundo a su alrededor se desmorone. Para aquellos que piensan que pueden permanecer neutrales, manteniéndose al margen, esperando que pase la tormenta, comprendan esto, no habrá retorno a la normalidad. El mundo no volverá a ser como era. Los días venideros exigirán fe como nunca antes. Las comodidades del pasado se desvanecerán y solo aquellos que confían en el Señor tendrán la fuerza para perseverar. Pero escuchen esto, mientras llega el juicio, también llega el avivamiento. Un gran despertar está a punto de arrasar el mundo, pero tendrá un costo. Así como los dolores de parto preceden a una nueva vida, también estos tiempos de gran prueba precederán a un poderoso mover de Dios. Este avivamiento no se limitará a las iglesias. Estallará en las calles, en los lugares de trabajo, en los hogares, entre los jóvenes, en lugares inesperados.